Mi nombre es Laura Carrascal Escribano, soy de nacionalidad hispano-argentina, actualmente resido en Alcalá del Júcar, un pueblo de la provincia de Albacete. Soy profesora y licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y máster universitario en profesor de educación secundaria, obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. El título de esta videocomunicación es Construir la mirada, las actividades complementarias como centro de la práctica docente. Investigo y trabajo en educación secundaria y bachillerato usando estrategias y metodologías educativas basadas en hacer visitas a museos y centros culturales como lugares altamente efectivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje con jóvenes. El proyecto valora visualizar objetos estéticos como método básico en la formación visual. Se trata de fomentar el contacto directo con objetos artísticos del entorno, disfrutar del arte, incentivar el cuidado y defensa de los bienes culturales, conectar con el pensamiento contemporáneo y la creación actual, relacionarse con los programas de educación de los espacios culturales. Lo normal es que el alumnado que recibimos en los centros escolares no tenga hábitos de asistir a eventos culturales. Algunos de ellos nunca han visitado un museo ni una exposición. Esta realidad dificulta la relación con el alumnado desde la enseñanza artística. Ese distanciamiento del mundo cultural por parte del alumnado lo atribuyó al desconocimiento. A los jóvenes no se les educa, fomenta ni motiva para disfrutar de un objeto artístico. Este proyecto intenta salvar esta problemática. Esta manera de abordar la alfabetización visual del alumnado a través del contacto directo con la obra surge de mi propia experiencia docente con adolescentes en institutos secundarios y de bachillerato en Argentina. En un principio, el proyecto se desarrolló en forma intuitiva para dar respuesta a las necesidades del alumnado. Esta primera etapa del proyecto tiene una trayectoria inicial de cerca de 10 años de práctica. En España, para ejercer como docente, debí formarme. En este marco, retomo estas estrategias educativas durante el periodo de prácticas en un instituto de secundaria. Al mismo tiempo, comienzo a utilizar esta forma de trabajar organizando estas experiencias en un trabajo que constituye el proyecto de investigación e innovación docente que presenté en el marco del trabajo final de máster. Este primer paso hacia la teoría de la práctica realizada es un proyecto en construcción que espera ser ampliado en la medida que se pone en práctica. El objetivo principal de mi propuesta es revertir la situación de alejamiento de los jóvenes del mundo cultural. Con el fin de mejorar esta situación, pensé en motivar viendo objetos artísticos. Ver es un modo de aprender y disfrutar. Para ver había que salir del instituto, entonces decidí realizar actividades complementarias y extraescolares, a través de las cuales se aprende del objeto de estudio como si de un libro se tratase, y es un modo de construcción del conocimiento, lo cual facilita la alfabetización audiovisual. En este punto apareció una nueva dificultad. Concretar estas actividades escolares suele ser muy complicado debido a la legislación vigente y a cuestiones de organización en los centros escolares. Estos obstáculos que imponen la normativa y el propio funcionamiento de los centros escolares me obligaron a buscar otras opciones. Llegué a la conclusión de que el alumnado acudía a la biblioteca para hacer trabajos de investigación. Piensen que en esa época no era tan habitual el uso de Internet. Del mismo modo que ellos iban a la biblioteca, ¿por qué no ir a visitar un museo como trabajo de investigación? Las primeras experiencias de enviar al alumnado a ver exposiciones como punto de partida para realizar trabajos de investigación o de análisis de obra resultaron satisfactorias. Comencé así a implementar este método de trabajo. Estas estrategias educativas requieren explicar el proyecto en el centro escolar, tanto a las autoridades como al resto del profesorado, y también informar a las familias del alumnado sobre las actividades que se van a realizar. Contextualizar estas metodologías con el lugar en donde se pretende implementar el centro escolar y con el alumnado al que se dirige. Sostener
la metodología en el tiempo para evaluar resultados, incluir las actividades de visitas dentro de la programación anual del curso, sumar las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación, pudiendo crearse una comunidad virtual para trabajar en estas actividades con el alumnado. Es fundamental que este tipo de actividades se planteen al menos 3 veces a lo largo del curso lectivo para producir un aprendizaje significativo y modificar conductas. ¿En qué consiste la actividad? El trabajo para los alumnos requiere ir a ver un objeto cultural elegido consensuadamente entre el alumnado y el docente. Las actividades se realizan en grupo. Fases del trabajo. La primera fase es previa al viaje, fase de preparación. El profesorado facilita fichas, pautas de trabajo, cuestionarios que sirven de apoyos para el mejor aprovechamiento de la visita. Fase 2, la visita. Recoger información. Se realiza la visita en donde se toma contacto directo con el objeto de estudio. Fase 3, posterior a la visita. Organización de datos. La actividad se completa con un trabajo sobre la visita, pudiendo ser este informe, un proyecto de investigación, un vídeo, un objeto, etc. Intento que el trabajo incluya una parte escrita para desarrollar la competencia lingüística y poner en palabras el proceso realizado. Fase 4. Presentación y exposición del trabajo, reflexión y conclusiones. Los trabajos se exponen en el aula donde se explica y debate con el resto de la clase y con él o la profesora. El profesorado recoge el trabajo de los alumnos, guía el debate en torno a estas producciones y se sacan conclusiones. Fase 5. Evaluación y devolución del trabajo. Cierre del proceso. El profesorado corrige los trabajos realizados y realiza una devolución personal al grupo de trabajo. Fuentes importantes para desarrollar estas estrategias educativas. El material editado por centros culturales, fundaciones, museos, etc. Los museos y su importante labor educativa. La Noche de los Museos celebrada en diferentes ciudades del mundo. Testimonios de exalumnos. Por ejemplo, una exalumna me comentó que su elección profesional estuvo basada en una exposición que visitó como parte de esta propuesta educativa. Señalo algunos aspectos positivos de esta metodología. Se benefician los procesos de desarrollo biosocial y cognitivo que se producen durante la adolescencia, ayudando a formar individuos sensibles, críticos y tolerantes para con su sociedad. Se reflexiona sobre la enseñanza con carácter significativo y funcional. Se enseñan procedimientos para aprender a pensar. Se integra a estudiantes con necesidades educativas especiales. Se disminuyen los factores psicosociales del fracaso escolar. Se contribuye a mejorar la convivencia escolar. Luego de aplicar estas estrategias educativas, se observaron cambios en relación al alumnado. Disfrutan, valoran y respetan el patrimonio cultural de su realidad social. Conocen y participan de exposiciones, actividades culturales, etc. del entorno. Toleran expresiones artísticas de diversos estilos, procedencias y culturas. Interpretan discursos creativos. Mejoran el uso de vocabulario específico. Actitud crítica y reflexiva ante producciones artísticas. Aprenden de la propia experiencia de interacción con la obra. Integran conocimientos aprendidos en la escuela con la realidad de la obra. Son multiplicadores de experiencias artísticas en su entorno más cercano. Fortalecen la mirada. Fundamentan sus juicios críticos sobre cuestiones estéticas. Incluyen actividades culturales como parte de su tiempo de ocio. Se informan y leen sobre cuestiones culturales y de agenda cultural. Participan de actividades educativas organizadas por centros especializados en la materia, como museos, por ejemplo. En suma, en un momento en que los espacios culturales están consolidados como lugares educativos y trabajan en desarrollar e innovar en materia educativa, considero fundamental el apropiarse de estos espacios culturales como un bien social que hay que usar. Sumarse desde el profesorado a las propuestas de instituciones culturales como estrategia educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Proponer este tipo de colaboraciones en la tarea docente aporta valor y riqueza a nuestro trabajo en el aula. Desde la escuela se debe considerar como herramienta educativa las exposiciones y las actividades promovidas desde las áreas educativas de los museos, centros culturales, etc. No para delegar nuestra responsabilidad docente, sino para completarla y ampliarla. El objeto de arte se toma como potencial de trabajo. Los recursos que ofrecen las instituciones culturales son de muy alta calidad y están allí a la espera de que los hagamos nuestros y nos sean útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como educadores, tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra tarea. Este es un método ágil para hacerlo.